Hola, hola. Pues mucho gusto, Gonzalo. Qué emoción estar acá en tu visita de estudio. Muchas gracias, estoy muy agradecida por el interés. Pues cuéntanos cuando quieras, si quieres mostrarnos tu estudio, alguna presentación, contarnos de ti. Súper, pues justo yo ahorita no estoy en mi estudio, estoy en un tránsito, justo me acabo de mudar de Monterrey y estoy buscando qué lugar tiene las condiciones idóneas, pero cuéntame un poquito, tengo ya preparadas unas cosas que mostrar, pero ¿cómo te imaginas esta conversación? Pues yo creo que muy casual, en realidad todas han sido muy casuales, divertidas. Si quieres también presentarme como contarme de tus referencias, puede ser algo también, los últimos proyectos o desde los primeros, ahora sí que como que lo que tú sientas más idóneo en este momento. Súper, te voy a compartir pantalla, te voy a compartir primero el, el deck que tengo como con un poquito de lo que estuve haciendo este último año. Y porque me parecía muy bonita la invitación a hablar de los estudios y, y sobre todo ahora que no tengo uno, ¿no? Creo que justo como extrañándolo y hablar como sobre mis procesos de trabajo, creo que puede ser una buena introducción para después ver un poquito de obra y platicar un poquito más. Y Va. pues te cuento que hace un año me mudé a Monterrey y como ya podrás haber visto, mi trabajo tiene un factor muy participativo. No me imagino otras posibilidades para producir obra que no sean con otros o que no sean para que los demás interactúen con ellos. Entonces, ese núcleo de práctica me hizo recibir una invitación para trabajar en el gobierno del estado en la Secretaría de Participación. Entonces Ok. me dediqué profesionalmente a la participación y también como tengo unos intereses muy fuertes en el Estado-Nación y las estructuras de poder, fue una oportunidad como muy bonita y muy privilegiada de operar desde dentro, conocer muchísimo de cómo operan en sus relaciones y cómo éramos el rostro que suaviza esas interacciones, ¿no? También pensar en que nuestra función era que no ser tan duros y explicarle a la gente cómo entrar y aproximarse y cómo erosionar y encontrar poros en la superficie para incidir. Y aunque esta experiencia duró muy poquito, que te puedo contar como en este slide, y teníamos en estas oficinas que están hechas desde la arquitectura para imponer mucho y en estos edificios gigantes que presiden el espacio y desde donde sentía que veía la redondez del mundo y como todo era muy redondito. Y al mismo tiempo era una experiencia muy plástica porque la gente venía ya con muchos materiales y unas investigaciones muy claras y tenía propuestas, por ejemplo, lo que puedes ver en esa diapositiva es unos dibujos en donde un niño intervino, donde, por ejemplo, se imaginaba una ciudad diferente, ¿no? Una ciclovía o un semáforo y todas esas cosas. Era muy bonito verlas y ver cómo de veras la experiencia de ciudad y la experiencia con las relaciones de poder es una experiencia estética, ¿no? Pensar que hay legislación que decide sobre tu cuerpo es una experiencia estética, que hay por ejemplo, acompañé a la red, a la conformación de la red de maternidades dignas y entonces ese tipo de trabajo fue muy nutritivo para entender también como la función social de lo que hago, ¿no? Porque como tengo intereses muy repartidos y un poquito habilidades también un poquito repartidas, ¿Mm? fue un año como que en producción hubo varios silencios, entendiendo como qué era lo que me interesaba como para incidir en las conversaciones públicas. Y después fui como encontrando estos espacios cuando fui relevado del gobierno para observar, producir y pensar acciones desde el cuerpo y desde el texto. Y estas son imágenes del espacio de reflexión del Tecnológico de Monterrey, del Laboratorio Ciudadano de Nuevo León, que es el edificio de la Secretaría de Cultura, pero está abierto a todos durante la mayor parte del día y la gente hace proyectos colaborativos. Y poder sumarme, escuchar de los intereses de los demás y participar también fue una forma como de prestar mis brazos a otras prácticas y pensar también qué es lo que significa ser autor. Y no sé, fue un año de muchas dudas. Entonces, te estoy como ¿Este año es trasladando muy rápido. Sí, el pasado o este que está corriendo? entre agosto a ahorita. O sea, Ok, pues sí, justo un año, 12 meses, los ok. últimos 12 meses. Y
Y pues eso, y también aprovechar que Monterrey es privilegiado para estar en contacto con la naturaleza y no lo sabía, no lo hubiera adivinado, porque tiene como toda esta fama y cara muy industrial y sentir que los cerros están a un pie de distancia. Entonces hay una práctica muy bonita de Olga Gutiérrez, que es una performancera de Guadalajara, que me mostró la piedra a la que nombra su estudio, ¿no? Piensa en un estudio repartido por muchas partes y hay una piedra en un parque, en un bosque urbano en Guadalajara, que es su estudio. Entonces pensé cómo podía resonar esa práctica subiendo la montaña y entendiendo, y entonces también, ahora que veamos un poquito más de mi obra, pensar en cómo también tengo unos intereses muy fuertes en la memoria y su relación con el paisaje, y cómo los paisajes cuentan historias, y hay relaciones interespecies que se me rememoran, Qué lindo, y sí. más imágenes de la montaña. Entonces, ese fue como el in a nutshell de cómo se veían los lugares desde los que practico, que siento que justo la invitación de hacer un estudio visit es muy linda por eso, porque a veces es difícil imaginar desde dónde producen las demás personas, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de tener 4 veces estudios en Guadalajara y nunca estoy en ellos. Nunca estoy Mm. en ellos porque lo que a mí me encanta es el encuentro. O la parte más importante de mis procesos nunca sucede en ellos. O sea, como que llego y, por ejemplo, la primerísima diapositiva en la que no me detuve, que es la hamaca en la que estoy, a donde pienso cómo encontrarme con los demás. En realidad, siempre en mi estudio pienso en los detonadores y pienso en los pretextos. Cojo el teléfono y trato de encontrarme con la gente con la que me interesa seguir desdoblando los procesos. Ok, ok. Y ahora te voy a mostrar un poquito del PDF que ya viste y hablarte un poquito de las piezas. Este fue un proyecto que hicimos para el Centro de Cultura Digital y es un memorial digital interactivo virtual, porque justo como participé del programa de creación de experiencias afectivas desde lo virtual Mm. y pensé qué historias podíamos contar desde lo digital pensado como un paisaje, ¿no? Y este recoge datos y los visualiza sobre más de 150 activistas medioambientales asesinados en México desde 1997 a la fecha. Es una base que aparte es participativa y se puede nutrir de las participaciones de los demás. Entonces entras y como mariposita cuando te posas en una roca te despliega el formulario para incluir más datos. Y también entender poder ver cómo otras personas lo usan para rememorar a gente que no fue activista medioambiental pero que les parece importante que sea representado en una flor, es también lindo porque luego vemos como las actualizaciones de quienes han nutrido la base de datos y no siempre son activistas medioambientales o no siempre son de México, porque esta pieza se ha mostrado también en Perú. Entonces también empezó a haber como un compilado de nombres que también siempre es muy, muy grato descubrir y sentir como desde dónde nos relacionamos con quienes defienden el territorio, ¿no? Y cómo esos territorios, como están alejados, se vuelven abstractos y poder condensarlos en este invernadero virtual me parecía como una solución bonita para tangibilizar esto que está repartido en todas partes. Sí, una afectividad ahí digital, ¿no? Desde esta construcción de ese jardín, paisaje, pero que, bueno, territorial, ¿no? También que habla de estas personas que murieron en la defensa del territorio. Sí, que me parece como, sobre todo, muy bonita la invitación detonadora, ¿no? Que hubiera un programa de creación de experiencias afectivas desde lo virtual. Era, Era algo que no me esperaba y en eso el Centro de Cultura Digital se lució y tener el acompañamiento de figuras como Mónica Nepote, Yari Ehrenberg, Canex Zapata, Dorín Ríos y tener su interlocución fue muy, muy, muy valioso porque aparte yo desde el Ya. inicio me imaginé visualizar datos, pero cómo se materializó en una mariposa fue sobre todo por el camino recorrido juntos. Y, esta pieza se llama Vacuna. Fue una comisión que hicimos para el, la Fundación de Arte de Sarino, en Sarino en Bulgaria, y aparte fue una pieza que tardó muchísimo en madurar y en producirse y tuvo muchos ires y venires de correspondencia.
y la pensé en medio de la pandemia y quería como contar esta historia de que las primeras vacunas son, fueron personas, ¿no? Que la vacuna moderna que inventó Jenner en Inglaterra tenía que ver con mujeres que extraían leche y esta vitrina está en un campo lechero. Entonces, quería contar esta historia y al mismo tiempo materializarlo en una figura de niños para contar la historia de los 27 niños vacuníferos que fueron de México hacia Filipinas para vacunar. Y entonces fueron 27 niños en un barco y les Ay, iban qué pasando la horror. vacuna de uno a otro para que no se extinguiera la cepa, ¿no? Porque tenían que irla manteniendo viva en los niños. Solo uno murió y todos los demás regresaron, pero me parecía una historia que a veces o sea, que también tenían como una vigencia especial en estos tiempos, porque todo viene de que mi familia tiene ancestros chinos y me parecía, me dolía sobre todo mucho la xenofobia de este periodo de pandemia y Mm. pensar como en estas mitologías de que las enfermedades vienen de Oriente y luego tratar de buscar ejemplos de cuando la enfermedad vino de Occidente y las vacunas venían de México. Entonces, como también pensar en cómo se reconstruyen estos tráficos y diálogos transatlánticos, transpacíficos en este caso, me parecía Qué importante interesante en este tiempo. y fuerte Sí, esa vinculación también intercultural que haces aquí. Me quedo pensando un poquito en el modelo que se ve ahí, el montaje. Es una cajita, es una vitrina de vidrio con estas sí, esculturas. sí, y esta escultura está hecha con, los planos son radiografías de vaca. Ok. También como que quería pensar como en la materialidad o sea, también tardé muchísimo en producirla y como que se le fueron colando muchas ideas, como a veces pasa con los proyectos que nunca mueren. Y, o sea, como que también estas mitologías de la vaca y la salud me parecían como que tenían que ver con la leche, pero siento que no cuajó y ahora explicándotelo, siento que le pasó de todo a esa pieza y Se ve muy bien, no, no te preocupes. Si quieres, cuéntame y ahora de Fábrica de Nubes, que también veo ahí que se ve interesante. sí, ese fue un núcleo de trabajo que desarrollamos con la cátedra Max Out de la UNAM, de Arte y Tecnología, transdisciplina en Arte y Tecnología, y me fueron guiando hacia pensar en nuestra relación con las nubes. Tenía ya como un rato pensando en qué tipo de piezas podía hacer que tuvieran como un giro ecocrítico y que nos conectaran con la memoria. Y me parecía que la nube era como de estos elementos de lo más democrático, porque a veces no todos tenemos como acceso a tierra o acceso a bosque, pero todos tenemos como acceso al cielo y todos tenemos memorias del cielo, ¿no? Y de cómo se manifiestan los fenómenos climáticos. Y me parecía como que imaginar en un mundo de escasez de nubes, sobre todo porque en Nuevo León tuve la oportunidad de ver muy de cerca cómo es que a la gente le preocupa mucho el agua que llega, porque sin tener contacto al mar y sin tener más que un río importante, sí es vital entender el cielo. Y me imaginé estas máquinas. El primero fue como un apunte que le mandé de postal a una amiga, que es una nube queretana, porque en Querétaro todavía tenemos muchas nubes. Ujú. Y se la mandé a una amiga en Chihuahua donde no tenía. Y se la mandé justo con las instrucciones de la máquina. Eso es lo que vemos en la imagen superior. Y la imagen inferior ya fue creada con asistencia de inteligencia artificial y dialogada mucho con un grupo de niños de San Lucas Evangelista en el sur de Jalisco sobre qué nos despierta a imaginar que pueda haber invernaderos de los que salen nube y desde los que producen agua. Y en ese momento estaba también realizando proyectos con la jefatura de diseño multidisciplina de Jalisco y hice como toda esta investigación sobre cómo es que ya se pueden fabricar nubes, cómo funcionan las tecnologías detrás y fue un proceso muy bonito poderlo vaciar en una imagen. Sí, se ve muy, muy lindo y sí, bastante como inteligencia artificial, pero qué Sí, interesante esa narrativa que construyes alrededor de la nube, ¿no? Como algo democrático. Sí, que ahora con las
eh, sí, las crisis ambientales, pues las nubes siento que están tomando un poco también de esa percepción de importancia, ¿no? Y bueno, sin mencionar lo de el bombardeo de nubes, etcétera, Monterrey. Sí, sí. Por ejemplo, contándote empiezas que todavía no he hecho y que estoy como cargando en mi propia nube de ideas, tuve la oportunidad de hablar con muchos sabedores agrícolas y les preguntaba mucho sobre las nubes, sobre todo el último año y medio en Jalisco, en Querétaro y en Nuevo León. Y la mayoría me dijo que eso ya no era útil, ¿no? O sea, pensar como en esos saberes de que luego, recuerdo muchísimo un tío que Y decía que la nube claro, estaba. Sí, que decía que la nube estaba aborregadita porque venía con frío o saber que la nube viene baja y va a llover o cosas como esas. Me decían que ya no era útil, por ejemplo, en el sur de Jalisco porque todo sucede en invernaderos. Entonces no importa si llueve. uy, O por ejemplo, en Querétaro y en Nuevo León me llegaron a decir varias veces que ya no sabía porque aunque la nube no estuviera lista para llover, pues la hacía llover. uy, qué Y fuerte todo eso. sí, sí, o por ejemplo que ya los vientos son muy distintos porque ya las montañas son muy distintas porque se han desbaratado y cosas así. Entonces sí que ya no hay signos previsibles en el cielo, me parecía también pues un, Fuertísimo, un ¿no? Claro. síntoma, un síntoma muy interesante que también quiero seguir explorando en otras piezas, ¿no? Que ya están madurando, pero que todavía no vienen en este TV. Y esta pieza de aquí me parece bonito cada que me la encuentro porque antes de yo vivir en Nuevo León tuve como la fortuna de ser becaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León en su programa de investigación artística en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo, Documentación de las Artes, el CEIDA. Y produje una serie de banderas con declaraciones que hacía nuestro presidente sobre la familia. Me pareció como muy contundente que a inicio de la pandemia él nos decía que no hacía falta mejorar la seguridad social porque la gran institución de seguridad social eran las familias. Entonces, pensé como, wow, si la familia es esta gran institución de seguridad social, ¿cómo se vería eso en un programa de fortalecimiento? Y entonces como que empecé a desarrollar estas metáforas visuales, tuve conversaciones con 30 personas sobre cuáles son las estructuras de poder que tiene con y dentro de su familia, y se volvieron tres banderas que después agité en el balcón donde antes era el presidio del general en la 15ª zona militar, que hoy es el edificio Arronis de la Secretaría de Cultura de Mm. Jalisco, Ujú. y de una forma como muy fugitiva porque no teníamos permiso para hacerlo, pero como justo era el tiempo en el que era residente en la Secretaría de Cultura, el espacio que está detrás de esa puerta también fue mi estudio. Entonces, casi nunca lo usé más que Y para ir a estas aventar. banderas, estas imágenes de la bandera, bueno, más bien, los gráficos que se ven, ¿cómo fue que los concebiste, que los compusiste también? Con estas conversaciones me parecían, vi más de 15 mañaneras recolectando estos testimonios sobre cómo se refiere a el presidente de las familias, y eso se volvió textos que Ujú. después usaba de detonador para conversaciones con más de 30 personas sobre sus familias. Entonces, en estas conversaciones me contaban relatos, historias, dolores y también gozos, y pensé en cómo se podía representar eso visualmente, ¿no? Por ejemplo, en esta caja que son cuatro círculos con picos que se van haciendo más pequeños, alguien me contaba que entre más dolor le infligía a su familia, más fácil se le hacía seguir, porque ya cada vez era menos importante, y entonces no había pequeñas acciones que le parecían dolorosas, sino era una sucesión continua y entonces se volvía cotidiano. Entonces pensé en cómo representar eso con picos que van creciendo y entonces se van difuminando y hacen más redonda la figura, cosas como esas. Ok. Sí. Sí, porque veo ahí varios círculos como gráficos que giran, ¿no? O bueno, que sugieren un movimiento.
Entonces me quedé pensando si había ahí alguna relación de movimiento, transición, no lo sé. Sí, creo que también dependía mucho de qué me dijeran, porque hay muchas familias, muchas personas que quieren experimentar sus relaciones de familia en un tránsito y hay gente que lo siente como algo mucho más sólido. Ujú, claro. Creo que, por ejemplo, eso está mucho más presente en las que tienen que ver con cuadrados que se sentían mucho más compresos, tienen que ver con relaciones de muchísima más estabilidad. Ok. Y- ¿Tienes otro proyecto que nos quieras presentar por ahora? Sí, si quieres te hablo rapidísimo de hice un proyecto en colaboración con servicios educativos del Museo Cabañas, pensando en el río San Juan que pasaba justo por todo lo que es la calzada de Guadalajara, que separa a la ciudad de muchísimas formas, y que fue entubado a finales del siglo XIX. Quería reunir a un grupo de personas para imaginar cómo podría sonar el río. Entonces hay un, voy a, no sé si reproduzco el video lo escuchas, pero hicimos más de 140 grabaciones porque este grupo de 30 voluntarios quisieron realizar la pieza conmigo, salimos a la calle también a preguntarle a la gente cómo se imagina que sonaba el río. Entonces, no sé si se escucha, lo Ahora escuchas. se ve una pantalla blanca nada más, un fondo blanco. Igual solo es el audio, pero no escuchas nada, ¿verdad? No, no se Ah, bueno. escucha. Mm, Bueno, si quieres luego me lo compartes y lo checo. sí. Sí, igual en el Ah, pues PDF está el link. Justo. entonces, Y ¿eran grabaciones del río o de personas que relataban cómo percibían el río? es más bien como la onomatopeya. Las personas hacían ruiditos de cómo se imaginan que sonaba el río y en ese sentido lo invocábamos en el sentido más literal de traerlo a la boca. Me parecía que era muy bonito poder imaginar que la sonoridad podía continuar. Por ejemplo, algo que me pareció muy, muy confrontativo es que en este grupo de 30 personas que están ahí reunidas para la sesión de escucha final en la Capilla Tolsa, dos no conocían un río, o sea, nunca habían ido a un río. No, y es de esas cosas que a veces uno no piensa, ¿no? Como Claro. que tienes incorporado que las experiencias de vida son más o menos compartidas, pero me imagino que cada vez son menos usuales. Y escuchar también estos relatos del dolor con estos imaginarios del río. Por ejemplo, alguien hablaba de que creció cerca del río Bravo y cómo ir viendo que se fortifica el río Bravo y que al mismo tiempo deja de ser bravo para quedar muy quieto, ¿no? Porque era bravo, porque tenía gran caudal. O por ejemplo, alguien de Culiacán que dice que ya no puede ir a los ríos como iba cuando era niña, ¿no? Y que todavía era adolescente cuando empezó a ver embolsados en el río y entonces que ella recuerda haber visto embolsados en el río. Esas cosas, o como hay gente que quiere entubar los ríos porque se desbordan de vez en cuando. Entonces hay como muchos imaginarios atravesados por el dolor que tienen que ver con el paisaje y eso me interesaba mucho. Pues sí, sí me gustaría escucharlo. Luego me lo compartes. Con mucho gusto lo escucho. Y creo que nos queda poco tiempo ahora, entonces, pues nada, te agradezco mucho, Gonzalo, y me gustaría seguir platicando más de tu trabajo. Pero bueno, gracias por recibirnos también en este estudio virtual. Muchas gracias. Y sí, sé que encontraremos oportunidades de seguir platicando. Muchas, muchas gracias.